Temor santo. La otra fuerza motivadora es el temor santo. Es la virtud que cita Pablo específicamente para mantenernos en el camino santo. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. La santidad se madura en el temor de Dios. Esta verdad se ve a lo largo del Nuevo Testamento. Pablo escribe a otra iglesia: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Se necesita una profunda reverencia, temblor y temor santo para obedecer los mandamientos de Dios. Pedro escribe con respecto a cumplir el mandato de vivir una vida santa. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Primera de Pedro 1:17, Nueva Traducción Viviente. El escritor de Hebreos nos urge a perseguir la santidad con esta frase: así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Hebreos 12:28. Temer a Dios es la forma aceptable de servirlo. Muchos se confunden con el temor del Señor. ¿No es el temor de lo que hemos sido liberados? ¿Qué lugar tiene esta palabra en nuestro vocabulario ahora? Dios es amor. Él es nuestro Padre. Sin embargo, debemos tratar el temor porque se habla frecuentemente de él en el Nuevo Testamento. Algunos los han menospreciado diciendo: solo significa adorar a Dios. Un maestro muy reconocido a nivel mundial una vez me dijo esto en la sala de espera antes de que me tocara hablar en una conferencia nacional en Sudáfrica. Mi pregunta sobre su definición fue: ¿por qué Pablo habla de temor y temblor 4 veces en el Nuevo Testamento si solo se trata de adoración? Temblar es algo más que adoración. La única definición de Strong para la palabra griega tromos, temblor, es estremecerse de temor. Siendo así, se nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación temblando de miedo. Hay un profundo respeto e incluso terror saludable involucrado aquí, algo muy poco mayor que nuestro entendimiento común de la adoración. Sobre el significado de temor, quizás oigas esta respuesta: esa es una enseñanza del Antiguo Testamento. No tenemos que temer a Dios porque Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor. Los que dicen esto han confundido el espíritu de temor con el temor del Señor. Cuando Moisés sacó a Israel hacia Sinaí y Dios manifestó su presencia, el pueblo de Israel huyó corriendo y despavoridamente clamó a Moisés pidiéndole que le rogara a Dios que no les manifestara su grandeza. Escucha la respuesta de Moisés a Israel: no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que siempre tengan temor de Él y no pequen. Éxodo 20:20. Suena como si Moisés se contradijera. No tengan miedo. Dios ha venido para que siempre tengan temor de Él. Pero simplemente estaba diferenciando entre tener miedo de Dios y el temor del Señor. Hay una diferencia enorme. ¿Por qué querría Dios que tuviésemos miedo de Él? Es imposible tener intimidad con alguien del que se tiene miedo. Sin embargo, Dios desea apasionadamente tener intimidad con nosotros. La persona que tiene miedo de Dios tiene algo que esconder, así que por consiguiente esta persona tiene miedo de Dios. Lo primero que hicieron Adán y Eva después de pecar contra Dios fue esconderse de su presencia. Ver Génesis 3:8. Por otro lado, la persona que teme a Dios no tiene nada que esconder. De hecho, esta persona tiene miedo de alejarse de Dios. Por lo tanto, la primera definición del temor del Señor es simplemente estar aterrado de estar lejos de Dios. Temer a Dios es venerarlo. Nosotros le respetamos,
honramos, estimamos y reverenciamos sobrecogedoramente por encima de cualquier cosa o cualquier persona. El temor santo le da a Dios el lugar de gloria que se merece. Temblamos ante Él en profundo respeto. Aceptamos firmemente su corazón, estimando sus deseos por encima de cualquier otro, incluyendo los nuestros. Amamos lo que Él ama y odiamos lo que Él odia. Lo que es importante para Él se convierte en importante para nosotros. Por eso se nos dice: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Proverbios 8:13, Nueva Traducción Viviente. Éxodo 20:20 dice que el temor santo nos guarda de pecar. En esta misma idea se nos dice: con el temor del Señor el mal se evita. Proverbios 16:6, Nueva Traducción Viviente. Pablo también escribe que es esta fuerza la que nos motiva a alejarnos del pecado. Ver 2 Corintios 7:1. Estos versículos se convirtieron en una realidad cuando visité en prisión a un famoso teleevangelista. Era el ministro más conocido del planeta en la década de 1980. Había cometido delitos contra nuestro gobierno nacional, además de cometer adulterio. El hombre llevaba en la penitenciaría casi 5 años, pero en la primera parte de su sentencia había tenido un encuentro con Jesús en su celda que cambió su vida por completo. Uno de mis libros le había tocado profundamente y había solicitado que yo le visitara. Nunca olvidaré a ese hombre entrando en la sala de visitas de la penitenciaría. Me abrazó llorando durante más de un minuto. Después me tomó por los hombros y me preguntó apasionadamente: ¿escribió usted el libro o lo escribió algún escritor fantasma? No, señor, fui yo. Yo escribí cada una de las palabras. Él dijo con emoción: tenemos mucho que discutir y solo 90 minutos para hacerlo. De inmediato se sentó y compartió su historia. Una de sus primeras frases fue: John, no fue el juicio de Dios lo que me puso en esta prisión. Fue su misericordia, porque si hubiera seguido viviendo como lo estaba haciendo, habría terminado en el infierno para siempre. Su frase me impactó. Yo estaba abrumado por su sinceridad y humildad. Después de unos 20 minutos escuchándole, le hice una pregunta perturbadora. Sabía que amaba mucho a Jesús al principio de su ministerio, había estado bajo el fuego de Dios, así que quería saber cómo había perdido su pasión. Finalmente, simplemente, le pregunté: ¿cuándo dejó de estar enamorado de Jesús? ¿En qué punto? Yo buscaba las señales de perder nuestro amor por Él, especialmente como ministro. Nunca dejé de estarlo, respondió firmemente. Yo me quedé perplejo y un poco paralizado por su respuesta. ¿Cómo podía decir eso? Volví a intentarlo. ¿Qué quiere decir con eso? Cometió adulterio, cometió fraude, fue enviado a prisión. ¿Cómo puede decir que nunca dejó de estar enamorado de Jesús? De nuevo me miró directamente a los ojos y sin dudarlo dijo: John, durante todo el tiempo amaba a Jesús. Yo guardaba silencio y estoy seguro de que mi rostro reflejaba una enorme confusión. Entonces dijo: John amaba a Jesús, pero no tenía temor de él. Hubo un silencio durante varios segundos. Él dejó que sus palabras calaran hondo. Yo estaba tambaleando de emoción. Él rompió el silencio diciendo seriamente: John, hay millones de estadounidenses que son iguales que yo. Aman a Jesús, pero no temen a Dios. Un Jesús ficticio. Hubo un momento revelador para mí porque este encuentro despertó mi hambre por conseguir más respuestas. ¿Cómo puede un hombre que ama a Dios caer en un pecado habitual e incluso repugnante? ¿Cómo pueden millones que aman a Dios vivir vidas sin santidad? Adoran, están activos en sus iglesias locales y se apasionan con las cosas de Dios. Sin embargo, son promiscuos, están atados a la pornografía, mienten repetidamente, beben en exceso,
Se divorcian sin razón bíblica alguna, y esta lista es corta. Aman a Jesús como le pasaba a este hombre. Entonces, ¿por qué no están obedeciendo sus palabras? Jesús dijo que si le amábamos, tendríamos la fuerza para obedecerle. ¿Qué sucedía entonces? Podría ser que profesan amar a alguien o a quien realmente no conocen. ¿Podría este televangelista y las masas de las que él hablaba haber creado una imagen de Jesús que en realidad no es el verdadero Jesús? ¿Podría ser este Jesús ficticio el que en verdad da a su naturaleza carnal lo que desea? Piensen esto. Hay muchos en nuestra nación que tienen fotos con atletas y celebridades de Hollywood. Sus nombres son comunes en nuestros hogares y los medios han dado a conocer sus vidas mediante numerosas entrevistas en televisión y artículos de periódicos y revistas. Oigo a los admiradores hablar como si esas celebridades fueran amigos íntimos. He visto a personas a quienes les han afectado emocionalmente los problemas matrimoniales de estas personas e incluso les duele cuando llega la tragedia, como si ellos fueran parte de la familia. Sin embargo, si estos seguidores llegaran a encontrarse con sus amigos famosos por la calle, ni siquiera les dirigirían la mirada. Si fueran lo suficientemente valientes para detener a sus amigos, quizás verían que la verdadera persona es muy distinta a la imagen que tienen de él o de ella. En resumen, es una relación ficticia. Israel hizo esto después de su éxodo de Egipto. Cuando Moisés fue al monte, lejos del pueblo, durante 40 días y noches, Dios estuvo callado, no para Moisés, sino para el pueblo. En este tiempo de silencio, Aarón y los líderes que estaban lejos de la presencia de Dios comenzaron a crear un Dios que acomodara libremente sus deseos y apetitos carnales. Yo no vi algo importante en esta historia durante años por no leer hebreo. Aarón llamó al becerro que creó YHVH o Jehová, que es el nombre correcto de Dios. Ver Éxodo 32:5. Aparte de este incidente, YHVH no se usa para un dios falso o ídolo en ningún otro lugar de la Biblia. El nombre es tan sagrado que los escritores hebreos no podían escribir las vocales. Lo escribiríamos y pronunciaríamos Yahvé. No fue solo Aarón. El pueblo reconoció a este becerro declarando: Israel, estos son los dioses, Elohim, que te sacaron de Egipto. Ver Éxodo 3:4-8. Esta palabra hebrea se usa 32 veces solo en Génesis 1. El primer versículo de la Biblia dice: Dios, Elohim, en el principio, creó los cielos y la tierra. A diferencia de Yahvé, aproximadamente el 90% de las veces esta palabra se usa para el Dios Todopoderoso. El otro 10% de las veces se usa para describir a un Dios falso. Como Aarón identificó al becerro como Yahweh, podemos suponer con seguridad que el pueblo estaba hablando del mismo modo. Por lo tanto, esta es la cuestión importante. Toda la nación reconoció que Yahvé les había salvado, librado de la esclavitud y provisto para ellos. Sin embargo, habían creado un Yahvé ficticio, no bastante distinto al verdadero que estaba en el monte con Moisés. Se nos dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Proverbios 1:7. Una buena pregunta para hacer sería: ¿qué sabiduría? No puede ser la sabiduría bíblica, porque los fariseos y maestros de la ley eran expertos en las Escrituras, pero estaban lejos de la presencia de Dios y no le eran agradables. Así pues, ¿qué sabiduría debemos tener? Nuestra respuesta se encuentra en Proverbios 2:5. Temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Permíteme decirlo así. Mediante el temor adecuado llegarás a conocer a Dios íntimamente. Conocerás al Dios verdadero, al verdadero Jesús, no a uno ficticio. Pablo reprende a los corintios diciendo: ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos.
Segunda de Corintios 11:4, Nueva Traducción Viviente. Este famoso televangelista, junto a muchos otros a los que él hacía referencia, no amaba al Jesús inequívoco que está a la diestra de Dios. En su lugar, aman a un Jesús ficticio, uno que ignora e incluso permite el estilo de vida que ellos desean. O bien nunca le han conocido verdaderamente o se han desviado en su relación. En el último caso, no es distinto de los dos amigos que se apartaron al ir por caminos distintos, solo para descubrir años después que son muy diferentes a como eran antes. Amar a un Jesús ficticio no nos da el poder para obedecer las palabras que habla el verdadero Jesucristo. En esencia, es difícil amar verdaderamente a alguien a quien no se conoce. Sin el temor santo del Señor no podemos conocer a Dios en verdad. Moisés le conocía íntimamente. La voz de Dios y sus caminos eran claros para él. Israel solo conocía a Dios mediante sus actos, por la forma en que respondía a sus oraciones. Para Israel, la voz de Dios era un trueno. A Moisés se le permitió estar cerca de su presencia. A Israel se le dijo que regresara a sus tiendas y jugara a la iglesia. Ver Deuteronomio 5:29-30. ¿Cómo obtenemos un temor santo? Nuestra pregunta más importante entonces sería, ¿cómo recibimos el temor santo de Dios? Simplemente pidiéndolo, pero debemos hacerlo con sinceridad. Jesús dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan? Lucas 11:13. Quizás pregunte, ¿no está hablando Jesús del Espíritu Santo y no del temor del Señor? Escucha lo que dice Isaías sobre Jesús y el Espíritu Santo. Una vara saldrá del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento, de temor del Señor. Su deleite será temer al Señor. Isaías 11:1-3. La característica final del Espíritu de Dios, enumerada aquí, es el espíritu de temor del Señor. Personalmente creo que es el aspecto más importante que deberíamos pedir. Hay dos razones por las que creo esto. En primer lugar, se nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, consejo, entendimiento y conocimiento. Ver Salmos 111:10, Proverbios 1:7, Proverbios 8:9. En segundo lugar, y el más convincente, el temor del Señor es el deleite de Jesús. ¿Acaso su deleite no debería ser también el nuestro? De hecho, se nos dice que Jesús fue escuchado debido a su temor santo. Ver Hebreos 5:7. Una cosa es orar y otra cosa es ser escuchado. Tanto el temor del Señor como el amor de Dios son derivados de ser lleno de su Espíritu. Porque Pablo escribe, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:5. Te animo a que pidas sinceramente ser lleno del espíritu de temor santo y el ardiente amor de Dios. Vasijas sucias. Esto nos lleva a una extendida crisis existencial. Tenemos una grave escasez en la iglesia del siglo XXI. La carencia no es de vasijas, sino de vasijas limpias, para que Dios derrame en ellas su Espíritu Santo. Regresemos a las últimas palabras que Pablo escribió en la tierra. Dijo valientemente. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos. Todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Segunda de Timoteo 2:19, Nueva Traducción Viviente. Pablo discute lo que nos hace tanto como iglesia y como individuos inconmovibles. Hay dos frases escritas en el cimiento que él identifica.
La Reina Valera dice que estas palabras están selladas en el cimiento. La traducción en lenguaje actual dice que está escrito. Primero, el Señor conoce a los que son suyos. Estas son palabras de consuelo. Una vez que nos hemos entregado por completo a Él, no se olvida de nosotros. Nos convertimos en la niña de sus ojos. La segunda inscripción en el cimiento es: los que dicen que pertenecen al Señor deben apartarse de lo malo. De nuevo vemos la palabra deben y no deberían. Este es un lenguaje muy fuerte para comunicar la importancia de alejarse de una vida de inmundicia. ¿Por qué? La respuesta está en los 2 versículos siguientes. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Segunda de Timoteo 2, 20-21, Nueva Traducción Viviente. La palabra griega para vajillas significa simplemente vasijas o recipientes. Si nosotros como vasijas estamos limpios, entonces somos aptos para la obra del Maestro. Somos aptos para ser llenos de su poderosa presencia. Cada mañana tomo el mismo desayuno, sin importar en qué parte del mundo me encuentre. Comienzo con un vaso de agua tibia con limón, seguido de una taza de té blanco de jazmín. 15 minutos después, tomo un tazón de avena, semillas de chía, lino y corazones de cáñamo mezclados con la leche de almendra y jarabe puro de arce. Para este desayuno necesito recipientes, una taza de té, un vaso y un tazón. Este es un hecho. Nunca he usado una taza, vaso o tazón sucio para mi desayuno. Siempre busco recipientes limpios. Me encanta el sabor de mi desayuno, así que no quiero que se contamine. El hecho es que si hay suciedad en un recipiente, ya se trate de un tazón, plato, taza o vaso, la suciedad contaminará cualquier sustancia buena que se ponga en el recipiente. ¿Por qué iba a querer Dios derramar su espíritu en una vasija sucia? Según las palabras de Pablo, tenemos la responsabilidad de limpiarnos. Él no dijo: la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado del pasado, presente o futuro. Así que no se preocupen por el pecado habitual en el que viven, porque está cubierto. No, sino que dijo: si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Versículo 21. Debemos limpiarnos. Punto. Pablo no estaba discutiendo nuestra relación posicional con Cristo debido a su obra. Estaba hablando de nuestra conducta. Escucha de nuevo sus palabras. El que deja de hacer el mal y se purifica será especial. De nuevo vemos que la presencia de Dios, su Espíritu, no será derramado en una vasija sucia, sino en una vasija limpia. La consecuencia. Se nos informa que la iniquidad, desobediencia a Dios, es un misterio y está actuando en la sociedad. Pero la buena noticia es que hay una fuerza represora, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Nuestra pregunta debería ser: ¿quién es el que detiene la iniquidad? Solo podría ser una de 2 opciones: el Espíritu Santo o el cuerpo de Cristo. Los traductores obviamente creían que era el Espíritu Santo. Supongamos que están en lo cierto. En estos momentos tengo más de 50 años y en toda mi vida nunca he visto un índice de aumento de iniquidad tan alto en nuestra nación. Nunca he visto una determinación como la que hay en el gobierno, los medios y la sociedad de llamar buena a la conducta de iniquidad. Hay una razón. La fuerza represora, el Espíritu Santo, no es tan predominante hoy. La presencia de Dios está menguando rápidamente en Occidente en la primera parte del siglo XXI. ¿A qué se debe esto?
Si proclamamos un evangelio que no enfatiza la transformación, terminaremos con un déficit de vasijas limpias, lo cual por consiguiente crea una escasez de la presencia manifiesta de Dios en la tierra. Recuerda, cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. La presencia de Dios inmediatamente salió de un contenedor hecho por el hombre. Estaba a punto de ser derramado en vasos no hechos con manos, los corazones de los hombres y las mujeres renacidos. El Espíritu de Dios no salió del templo para entrar en un amanecer, árbol, paisaje bonito, canción, video o cualquier otro medio. Entró en vasos de carne y sangre. Si los vasos están sucios, la presencia de Dios en la sociedad disminuye y por consiguiente la iniquidad se detiene menos. Podemos cambiar este rápido declive no votando por buenos candidatos en el gobierno, manifestándonos contra nuestro gobierno, despidiendo al personal actual de los medios de comunicación, protestando en las clínicas de aborto o muchas otras acciones. La única forma de luchar realmente contra la iniquidad es cediendo al empoderamiento de la gracia de Dios y viviendo una vida santa. De esta forma, le damos una voz y una influencia más fuerte al Espíritu Santo en nuestra sociedad. La falta de predicación acerca de la verdadera santidad nos ha costado mucho a nivel personal, colectivo y nacional. Podemos cambiar esto. Pastores, líderes y todo el pueblo de Dios, mantengámonos firmes juntos para proclamar todo el consejo de Dios de la Escritura. Construyamos un cimiento y una estructura sólidos en las vidas de aquellos a los que influenciamos. Veamos cómo se mantiene a raya la iniquidad en nuestra sociedad mediante la fuerza represora del Espíritu Santo, lo cual dará como resultado una cosecha de almas para el reino de Dios.